partiendo de la comprobación de que en numerosos países de América Latina el populismo desempeñó un papel fundamental. Y entonces lo que voy a sustentar en esta charla es que en Colombia pasó lo opuesto. Es más bien el rechazo al populismo que adquirió un significado fundacional. ¿Cómo lo vamos a considerar? Desde hace muchas décadas todo está permitido en Colombia, menos el populismo. ¿Todo qué? El narcotráfico, la lucha armada, la corrupción. Eso lo puede aguantar el sistema político y las élites económicas, precisamente en la medida en que ayudan a impedir cualquier brote de populismo, incluso cuando pretenden sustituirlo. En gran parte de América Latina, lo repito, el populismo fue fundacional en relación con la incorporación de las masas populares al sistema político, fundacional también en relación con el advenimiento de un Estado moderno capaz de regular la economía, y lo fundamental es la articulación entre los dos que realmente se ha dado en estas condiciones de populismo. En muchos casos, realmente el populismo expresó esa articulación entre simbólica y concreta entre Estado y incorporación de las clases populares. En muchos casos se han tejido también, por lo tanto, vínculos entre las organizaciones populares, los sindicatos en primer lugar, y que se van a mantener mucho más allá del periodo durante el cual el populismo prevalece como imaginario y realidad concreta. En todos los países también el nacionalismo es obviamente un componente del populismo. Claro que de un país al otro las modalidades cambian según el sistema político, las tradiciones políticas, las estructuras sociales antes prevalecientes y según la coyuntura de la transformación. Para no citar sino los tres ejemplos más conocidos. En México, el cardenismo de Lázaro Cárdenas es una mezcla de reforma agraria, derechos sociales, nacionalismo, nacionalización del petróleo. En Brasil, el getúlismo de Getúlio Vargas empieza por una combinación de nacionalismo y de corporativismo. Y las leyes sociales no aparecen sino en el año 42, muy importante, dando lugar a una forma de ciudadanía social que no siempre o que muy tarde ha sido acompañada de ciudadanía política. Los sociólogos brasileños hablan precisamente de que en Brasil se creó una ciudadanía social sin ciudadanía política. No hay que olvidar que los analfabetas tuvieron derecho de votar muy tarde. El imaginario populista en Brasil no se impone como imaginario realmente populista, sino con el segundo gobierno de Vargas, entre 50 y 54. Me parece que en el primer gobierno dictatorial de tipo salazarista es muy difícil hablar de populismo. En cuanto a la Argentina, a partir del 45, el peronismo apunta a conformar
una mesa de ciudadanía social y de ciudadanía política y también con una dosis de nacionalismo sumamente fuerte. En los tres casos, lo que asegura la fuerza del populismo es además su retórica, la cual remite a una división amigo-enemigo de tipo schmittiana, los sin derechos de un lado, frente a una oligarquía aliada con el imperialismo. Por otro lado, remite al rechazo a la democracia liberal con sus bases individualistas. Esos populismos combinan el reconocimiento del pueblo, entre comillas, como sujeto político unificado, con el de la nación como conjunto que se define más allá de sus divisiones sociales, siendo el papel del Estado primordial en los cambios. Esas confederaciones populistas, como creadoras de un imaginario muy poderoso, se dan en una coyuntura económica internacional específica, la que sigue la crisis del 30 y la posguerra. Desde luego, no faltan componentes populistas en muchas otras coyunturas y hay una dosis de populismo en la mayoría de cualquier de los gobiernos del mundo, sin hablar de la votación reciente en Europa, en la cual se puede ver a la fuerza de partidos de derecha llamados populistas. Ahora, me parece que realmente el populismo vuelve como una dimensión, entre otros, de las políticas de los gobiernos en condiciones, en periodos de incertidumbre. Ernesto Laclau, el teórico, filósofo que murió hace poco, argentino, dedicó varios libros al tema del populismo, lo toma como una dimensión permanente de la política en cualquier sociedad, siendo para él lo suficiente para hablar de configuración populista el hecho de que se mantenga esa división amigo-enemigo, el hecho de que la política gire alrededor de un líder más o menos carismático, que la política gire alrededor de un rechazo al pluralismo de tipo liberal y concretamente cuando se presente un rechazo al sistema político en vigor. Ahora bien, me parece que es algo peligroso confundir configuraciones populistas tales como existieron en los años 40, 50, con esa dimensión populista que pueda haber después, y me parece insuficiente destacar o desear que la política gire en torno de una dimensión amigo-enemigo y de esta manera por el solo rechazo a la visión del pluralismo de la democracia liberal. Llegamos a Colombia. En Colombia no han faltado dos grandes movilizaciones populistas. La de Gaitán, de lejos la más importante, la que marcó las memorias de muchos, y la de Rojas Pinilla y de la ANAPO. No menciono como populista la revolución en marcha de López Pumarejo. Si bien López Pumarejo dio su apoyo a las incipientes y muy flojas organizaciones sindicales, si los débiles comunistas de la época hablaron de un frente popular, los cambios del gobierno de López Pumarejo fueron más bien limitados
no fueron acompañados de leyes que implicarían derechos sociales. Las leyes no llegaron sino en el año 44 y 45, y en el momento en que ya se aproximaba la violencia, y fuera de la discutida reforma agraria, los cambios, además que se dieron por terminados ya en el año 37, no fueron muy profundos, y eso no impidió que ese gobierno López Pumarejo quedará en la vulgata histórica, es decir, esos lugares comunes que reemplazan la historia en muchos casos en Colombia. Eso apareciera como el gobierno que transforma las condiciones de las clases populares. Sin embargo, me parece que realmente el gobierno de López Pumarejo, si bien fue tan importante, es porque fue el momento en que, gracias a López Pumarejo, que gritaba en cada reunión 3 veces, viva el Partido Liberal, viva el Partido Liberal, se fortalecieron las identidades, las dos identidades partidarias. Además, porque eso coincidió con el momento en que el Partido Conservador tenía una orientación siempre más derechista, influenciada por las corrientes muy derechistas de Europa. Entonces, gracias a eso, lo voy a decir en otras partes, gracias al hecho de que una vez por todas se fortalecieron esas dos identificaciones partidistas, fue posible que se mantuviera o que se fortaleciera el modelo liberal de desarrollo, y entonces que es otro pilar de la estabilidad del sistema, y entonces la imposibilidad del populismo debido a esas dos identificaciones, y lo voy a subrayar más tarde, debido al modelo liberal de desarrollo, hizo que realmente el populismo, una vez por todas, se volvió una cosa que era la cosa que no se podía aguantar de parte de cualquier gobernante colombiano. Si pasamos a los dos episodios de auténticos populismos, si se compara el gaetanismo con el peronismo o el getulismo de Getúlio Vargas, saltan a la vista varias diferencias. El pueblo que sirve de referente a Gaitán es un pueblo muy a menudo descrito como enfermo, que no está en capacidad de tener voluntad propia. Y eso es la influencia tan fuerte del higienismo que viene de Ferri, el profesor italiano de Gaitán, y que hace que realmente haya esa visión que hay un problema de raza cuando es en condiciones de salud dificultuosa, muy difícil que la gente se vuelva capaz de tener una capacidad de decisión política. Además, y eso es más importante, mientras Perón exaltaba los sindicatos, y durante la llamada década infame en Argentina, los sindicatos habían sido, a pesar de todo, bastante beligerantes. Gaitán empieza a presentar el sindicalismo organizado, para retomar la expresión que él utiliza, como la quinta rueda de la oligarquía, en la vía en que el sindicalismo organizado está, ante que todo, influenciado por el Partido Comunista por un lado, por el lopismo por el otro lado. Y Gaitán hace todo lo posible para debilitar los aparatos sindicales existentes, lo que consiguió ya en el año 47, bien antes del 9 de abril. La gente se olvida
que hubo en mayo de 47 un acontecimiento que es un paro fracasado, que Gaitán prometió su apoyo, no lo dio y se despidieron a la mayoría de los dirigentes sindicales. Es decir, la destrucción del sindicalismo urbano empezó bien antes, un año antes del 9 de abril. Además, el componente nacionalista en Gaitán es de los más débiles. Es decir, hablar de antiimperialismo es muy fuerte. Él hablaba abajo el turco, porque el adversario era Gaitán. Él estaba en contra de la inmigración extranjera, siendo que Colombia era un país que no tenía casi ninguna inmigración extranjera, pero eso sí era un elemento de populismo, afirmar que el enemigo puede ser esos inmigrantes que llegan a este país. Entonces, también un elemento muy flojo dentro del gaitanismo. Pero más importante que todo, el gaitanismo nunca rompió completamente con el Partido Liberal. Inclusive en los años 30, después de 2 años, año y medio del unir, volvió la primera vez al Partido Liberal, y a partir del año 47 se volvió el jefe del Partido Liberal. Es decir, que se trata al mismo tiempo de un movimiento, de un populismo sumamente movilizador, pero en gran parte desvinculado de protestas, de construcciones, de reivindicar construcción de nuevos derechos sociales. Habría que considerar si esto no fue un factor que hizo que después del 9 de abril Colombia llegó, en lugar de mantener esa dimensión populista, a ese periodo de violencia. Es decir, habría que ver cuáles son las condiciones que hicieron que un movimiento tan importante, populista, semipopulista como el gaitanismo, alimentada después fuera uno de los componentes de la violencia. En cuanto a Rojas Pinilla, vas a decir que al principio de su gobierno se mostró mucho más conservador que populista. Lo de Sendas, la de su hija, no fue mayor cosa en comparación con la actuación de Eva Perón. Él tomó además la iniciativa de enfrentar las guerrillas comunistas, según lo deseado por el Pentágono en esa época. Los brotes de populismo no surgieron sino al final, cuando, frente a la oposición de los dos partidos tradicionales y de las élites económicas del país, intentó vanamente conformar un tercer partido y una confederación sindical. Es de anotar además la influencia muy grande de los ex-gaitanistas en esa organización de Rojas Pinilla, de la tercera fuerza. Lo que contribuyó más que eso a la construcción mítica de Rojas Pinilla como líder popular fue la manera como las mismas élites que lo habían llevado al poder lo derrocaron, echándole la culpa por todo lo acontecido. Tuvieron que interrumpir el proceso que le hicieron cuando se dieron cuenta que le estaban transformando en un mártir. No por casualidad, la ANAPO acogió todos los inconformes después del Frente Nacional, desde los ultraconservadores y hasta los revolucionarios. En ese caso, la jerga populista en ningún momento consiguió echar las bases de una configuración populista en el sentido
que yo da al principio, pero consiguió atizar el miedo al populismo. Del modelo liberal de desarrollo ha ido a la par con la estabilidad del nivel de desigualdad económica a lo largo de casi un siglo, que realmente no había mayor cambio, siendo Colombia, como se sabe, uno de los países con mayor nivel de desigualdad, al menos en América Latina. Tampoco es obvio en el plano político la prevalencia de la fragmentación de redes clientelares. Si bien obstaculiza cualquier imaginario nacional, y más todavía nacionalista, obstaculiza al mismo tiempo la conformación de una ciudadanía basada sobre la conciencia de derechos de pertenencia común a una nación, y eso se nota mucho en las periferias del país. Entonces vuelvo a mi punto de partida. Lo realmente prohibido a partir del Frente Nacional es el populismo. Al contrario, ni el narcotráfico, ni menos el conflicto armado alcanzaron a ser percibidos como amenazas fuertes sobre el sistema. O mejor, para resumir, los fenómenos de violencia relacionados o no con el conflicto armado sirvieron más bien para preservar el statu quo social y político, siendo en unos casos un sustituto de populismo, pero al mismo tiempo siendo el mayor obstáculo al populismo. Toca empezar subrayando que, al contrario de lo que se dice, durante el primer periodo del Frente Nacional se dieron múltiples y a veces poderosos movimientos sociales, así como movimientos de oposición política. Basta citar los paros del Valle del Cauca en 60-61, las amenazas de paro nacional, las invasiones de tierra contra la NU, y en el plano político, la votación del MRL, que le permitía al Partido Comunista estar presente en las elecciones y en los consejos municipales, y basta citar el caso de la ANAPU. La pregunta entonces es, ¿por qué esto se acabó a finales de los años 70? La última movilización masiva siendo la del 14 de septiembre de 1977. ¿Por qué los candidatos de izquierda no alcanzaron ya a conseguir más del 4% de la votación en este país? Dos respuestas, entre otras. Primera, narcotráfico. El narcotráfico desempeñó un papel muy importante al respecto. Permitió al principio el surgimiento de grupos ilegales y políticos emergentes, contribuyó en ciudades como Medellín a la proliferación de bandas juveniles que según los momentos simpatizaban con uno u otro sector ilegal, benefició a los cultivadores y irrigó el conjunto de la economía. Son muchos los sectores que no tenían razones para preocuparse de la situación. Basta recordar las innumerables tentativas de negociación con los narcos llevadas a cabo por los gobiernos. Desde luego, el narcotráfico también implicó el terrorismo a una escala nunca antes conocida en Colombia y poco conocida en otras partes del mundo.
el resquebrajamiento de muchas instituciones, empezando por la justicia, la generalización de la corrupción en un país que había sido más bien poco corrupto hasta este momento. Sin embargo, durante mucho tiempo, esto no preocupó demasiado a muchos sectores, no solo por los beneficios que sacaban de la economía ilegal, sino por los empleos que ofrecía a una parte de la juventud y, ante todo, por la manera como ayudaba a neutralizar la protesta social, matando en cooperación con miembros de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares a los líderes populares. De cierta manera, el narcotráfico actuó como un sustituto del populismo, favoreciendo una solidaridad interclasista, dibujando la figura del enemigo externo, la extradición. Pero en lugar de una regulación institucional, refiriéndose a un conjunto de instauración de regulaciones por la fuerza, de regulaciones de hecho. Ahora bien, en cuanto al conflicto armado, el conflicto armado no tiene mucho que ver con un imaginario populista. Si bien lo tuvo a veces en el caso del M-19, no sucedió lo mismo con las otras organizaciones, que nunca dejaron de tratar al populismo sino como una impostura. Ahora bien, es dable pensar que el proceso de radicalización que llevó a muchos jóvenes al monte tuvo que ver más bien con la imposibilidad del populismo. El único camino les parecía, porque no había posibilidades de una unidad de tipo populista, era ir al monte para luchar contra el régimen. Mi tesis entonces es que la lucha armada sirvió ante todo para posibilitar el statu quo social y mantener el statu quo social y político. No ignoro obviamente que el conflicto armado hizo correr al sistema un riesgo considerable en los años 90, cuando las guerrillas se expandieron sobre gran parte del territorio. No ignoro tampoco ni los dramas personales, ni la situación vivida en las regiones periféricas del país, o no siempre periféricas. Sin embargo, el conflicto armado impidió, al mismo tiempo que la izquierda electoral pudiera sobrepasar un 3-4% de la votación, impidió que se pudieran producir protestas sociales autónomas. Gran parte de las movilizaciones sociales que se dieron desde los años 80 estuvieron, de hecho, manipuladas o instrumentalizadas por las organizaciones armadas, o bien, cuando no lo eran, estuvieron tildadas de Estado. No es preciso recordar la cantidad de líderes campesinos o sindicales asesinados. La ofensiva paramilitar, en auge a partir de 1997, así como los desplazamientos masivos, sirvieron para completar la neutralización de las protestas. Cuando digo todo está permitido menos el populismo, quiero subrayar que mirado con cierta distancia, el conflicto armado sirvió más bien para mantener las estructuras políticas, sociales
y aún agudizar las desigualdades que las rigen. Hablaré para terminar, improvisaré un poco sobre el fenómeno de los dos gobiernos de Uribe. Para decir, improviso, tiene elementos de populismo, siendo los componentes, la división amigo-enemigo que le gusta tanto a Ernesto Laclau, siendo los enemigos dos, las FARC, las guerrillas por un lado, por otro lado, Venezuela, Chávez. Fundamental, ¿por qué hay tanto fervor en este país todavía en favor del expresidente Uribe? Porque hay componentes de populismo por el estilo que por primera vez en la historia de Colombia, desde la guerra contra el Perú, es decir, desde el año 1932-33, hubo un sentido sumamente nacionalista fuerte frente a la amenaza de Chávez. Ese es un elemento que comparte con el populismo. En segundo lugar, una cierta manera a veces de referirse a los sectores de abajo con los consejos comunitarios y este tipo de cosas. Es decir, como si el poder estuviera, se encargara de la defensa de los sectores más abandonados. No solo eso, pero también la idea de que mucho más allá de las divisiones que prevalecían en Colombia, divisiones partidarias, divisiones sociales, lo que había era que privilegiar la unidad de todos contra los enemigos. Y, por supuesto, no faltaba el jefe carismático y que tan hábil y tan importante. Ahora, ¿por qué sedujo tanto a tontos, está seduciendo todavía a tontos colombianos? ¿Por qué los colombianos sufren de nunca haber tenido una unificación, de una visión populista de la nación, de los enemigos, etc.? Con ese doble mandato, sí, la tuvieron, esa visión. Tuvieron la visión de un jefe carismático capaz de unificar a la gente. Ahora, lo que sí les hace falta para hablar de populismo es que realmente en ningún momento se trató de cambiar las estructuras sociales y realmente fuera de esa perspectiva un poco de caridad que había en los consejos comunitarios, de hacer realmente cambios sustanciales en cuanto a lo que realmente es lo que mantiene la desigualdad en Colombia desde hace tiempo. Nunca se discutió de fortalecer garantías de derechos sociales, nunca se habló de eso y muchas otras cosas por el estilo. Entonces, para volver a mi tesis, lo que fundacional para Colombia es el rechazo al populismo. Lo digo no en el sentido de Marco Palacios, porque Marco Palacios en su último libro habla precisamente también, para él dice que le faltó populismo. No digo necesariamente que le faltó populismo. Lo que digo es que realmente nunca fue posible el populismo a partir del momento, desde los años del Frente Nacional, en que no había condiciones para ir más allá de esas redes partidarias, de ese modelo de desarrollo que no iba a aguantar
cambios importantes. Entonces, digo que pero a pesar de eso, es una convicción de muchos colombianos, no solamente de las clases altas, que realmente el mayor peligro que pudiera existir en este país sería algo como populismo. De ahí el hecho también, para hablar de la coyuntura actual, el susto, porque se habla que ha habido paros agrarios el año pasado, paro agrario ese año. No hay ninguna duda que en caso de un acuerdo de paz, como muchos lo deseamos en La Habana, va a haber muchos movimientos sociales de protesta, siendo que Colombia tiene una deuda social, no de los últimos 10 años, ni de los últimos 20 años, sino del último siglo pasado. En cuanto, yo no creo que estamos al borde de un nuevo periodo de populismo, no lo dije en un momento. Yo creo que el populismo sigue una cosa imposible, prohibida, que en ningún momento va a pasar algo de populismo. Yo dije que a veces el gobierno de Uribe dio la ilusión de eso, de una relación populista, pero que no lo era en verdad. No pienso que sea en el futuro inmediato lo que espera a Colombia. Ahora, en cuanto al tema de la seguridad como tema fundamental, el problema es que sabemos muy bien en todos los países que tuvieron salidas de su conflicto. El Salvador, Guatemala, la violencia aumentó durante años. Sabemos muy bien que en Colombia, en caso de acuerdo, es muy probable que la violencia cotidiana, delincuencial, aumente. Ahora, digo, a partir del momento en que el elemento político, que es decir, que los actores no pueden decir, nosotros estamos haciendo violencia, pero es una manera de hacer política. Más o menos se volvería más fácil aislar esa violencia delincuencial, etc., a pesar de que el problema es de largo alcance. Y además, que yo creo que el problema de delincuencia, el problema urbano, el problema rural, no se soluciona solo por la fuerza. Se soluciona, eso sí, por reformas. Y mi experiencia en Colombia es que cada vez que un gobierno alcanzó a proponer algunos proyectos de reformas, incluso que parece que fueran fracasadas, como en el gobierno de Belisario, Betancourt, y en el gobierno de Barco, el Plan Nacional de Rehabilitación. Yo estuve visitando en esa época el Meta y muchas zonas de la UP. Y realmente, a pesar del escepticismo, se veía que había mucha esperanza. Es decir, cualquier gobierno que se atreva a enunciar proyectos más o menos con apoyo de una parte de los sectores políticos, una vez más, no puede haber planes a largo plazo por un hombre aislado, etc. Se supone que haya realmente un acuerdo, más o menos implícito entre varios sectores opuestos para la reconstrucción. Yo creo que las cosas pueden ayudar a
pacificar poco a poco, a sabiendas que los problemas de violencia urbana, los asaltos cotidianos, pero se mezcla todo, como se dice. Es cierto que en casos si las bandas, si los grupos ilegales, si se produce una desbandada, se va a encontrar un aumento de la delincuencia urbana. Ahora el problema es construir, y eso queda mucho por hacer, yo creo, en todas partes, políticas sociales de reinserción en favor de los desplazados, en favor de los desmovilizados, que permitan realmente decir que, el gobierno tiene una visión a largo plazo de lo que se puede hacer, pero una vez más, los problemas de seguridad a veces me parece que se instrumentalizan mucho, son muy reales, es decir, es por supuesto que en ningún país a uno le gusta un atraco, pero digo, estos problemas no vienen de ahora en Colombia, y de cierta manera puede ser que hayan disminuido un poco desde hace 20 años. Y es el momento en que se van instrumentalizando para decir, en el momento es un desastre la situación de este país. Yo no creo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, por un lado, diseñar políticas a largo plazo que alivien el problema de la gente, y por otro lado, de no hacer demagogia sobre el problema tan serio de la seguridad. Bueno, le agradecemos entonces nuevamente al profesor, a todos ustedes por acompañarnos también. Creo que hemos tenido una tarde fabulosa, maravillosa, de poder encontrar análisis de coyuntura y de la larga duración, análisis de micro y macro política, nos hemos podido mover entre lo local y lo nacional, en eso que María Teresa tanto nos enseñó, esa necesidad de combinar la dimensión diacrónica y la sincrónica. Creo que nuestros invitados en el día de hoy nos han dado la oportunidad de movernos en esas distintas dimensiones. Los invitamos entonces, a leer la revista, a contactarse con los autores porque allí están sus correos electrónicos, y creo que esa también es una posibilidad de diálogo muy importante. Y los invitamos a un cóctel porque además de academia, pues queremos celebrar este espacio y seguir celebrando los 25 años del Instituto de Estudios Políticos. Muchas gracias a todos.